con un valor de 523 millones de euros. Haciendo la aclaración que conservan una gran plantilla y que hace poco más de un año fueron los campeones. Y esta vez no tendrá excusa para meterse en los octavos de final. De cara a la Champions League, el Bayern Múnich se reforzó muy bien, aparte de que ya tenía un equipazo. Por ser el vigente campeón y por mantenerse como la plantilla más cara de Europa, a este City solo le vale revalidar el título. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El pasado mercado de verano del 2023 pasará a la historia como el mercado de la invasión asiática. Los clubes de Arabia Saudita se entrometieron en el mercado europeo y lograron meter a 3 de sus equipos en el top 10 de los que más gastaron en el planeta y se llevaron jugadores de todo tipo. Sin embargo, este suceso no será el tema principal de este video. Más bien nos concentraremos en los movimientos que hicieron los clubes que serán protagonistas en la nueva temporada de la UEFA Champions League, donde evidentemente se hicieron también transferencias bastante importantes, donde se movieron miles de millones de euros. Repasemos cuáles fueron los clubes que mejor se potenciaron y cómo quedó conformado el ranking de las plantillas más costosas de Europa, y según esa potenciación, el valor de plantilla y la actualidad de cada equipo, determinaremos la fase a la que está obligado cada club para avanzar en esta Champions League. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En el 11º lugar de las plantillas más valiosas de Europa tenemos al vigente subcampeón de la competición, el Inter de Milán, con un valor de 523 millones de euros. Sus principales 3 bajas fueron las del portero André Onana, vendido al United en 53 millones de euros, el pívot Marcelo Brozovic, vendido al Al-Nassr árabe en 18 millones, y el fin del préstamo de Chelsea de Romelu Lukaku, posteriormente cedido a la Roma. Las compras del Nero Azzurro fueron 5 jugadores, siendo la más relevante la del defensa central francés de 27 años Benjamin Pavard, comprado al Bayern en 30 millones. Y como agentes libres llegaron el centrodelantero chileno de 34 años Alexis Sánchez y el interior derecho colombiano de 35 años Juan Guillermo Cuadrado. De cara a la Champions League, el Inter no hizo contrataciones relevantes. Su plantilla quedó muy similar a la de la campaña pasada, que vale aclarar le bastó para ser finalista, por lo que de seguro en esta nueva temporada volverá a ser protagonista. En la fase de grupos, obligados a ser líderes del suyo, compartido con Benfica, Salzburgo y la Real Sociedad. Y posterior, obligados a avanzar como mínimo a los cuartos de final si de proceso, plantilla y pasado reciente hablamos. En el 10º lugar, el otro club de la ciudad que fue semifinalista de la versión pasada, el AC Milán, con un valor de 529 millones de euros. Sus 2 principales bajas fueron la del mediocentro ofensivo belga Charles de Ketelaere, cedido en préstamo al Atalanta, y la del pívot Sandro Tonali, vendido al Newcastle en 64 millones, además del préstamo al Nottingham Forest del centrodelantero Divock Origi, y la devolución del préstamo al Barça del lateral derecho Serginho Dest, cedido al PSV Eindhoven. Las compras de este verano fueron 7 jugadores, siendo las más relevantes la del mediocentro inglés Loftus-Cheek de 27 años, comprado a Chelsea en 16 millones, el extremo derecho nigeriano de 24 años Samuel Chukwueze, comprado al Villarreal en 20 millones, y la principal fue la del extremo derecho estadounidense Christian Pulisic de 24 años, comprado a Chelsea en 20 millones. De cara a la Champions League, el AC Milan tuvo el infortunio de caer en el grupo de la muerte al lado del Paris Saint-Germain, Newcastle y Borussia Dortmund. Por plantilla, el club francés e inglés le supera, por lo que pasar esa fase de grupos le será complicado. El Milan ya no ficha con la solvencia que lo hacía 5 años atrás cuando estrenaba dueños, y eso se nota en las últimas 3 campañas, donde ha sido el club número 17 en Europa en gastos en fichajes. Por proceso, plantilla, pasado reciente y por sobre todo el grupo que le tocó, lo que haga el rosonero en esta Champions será ganancia, algo que no concuerda con su gran historia, pero sí con sus últimos 15 duros años, donde aún no se le ve el resurgimiento claro. En la posición 9ª tenemos a otro italiano cuarto finalista de la versión pasada, el Napoli. Su valor actual de plantilla es de 578 millones de euros. Sus principales bajas fueron la del extremo derecho Hirving Lozano, vendido en 15 millones al PSV Eindhoven. La del defensa central surcoreano Min Jae Kim, vendido al Bayern Múnich en 50 millones.
y la principal y más sensible, la del entrenador Luciano Spalletti, que renunció una vez fueron campeones del Scudetto y en el presente ya está dirigiendo la selección italiana. Sus principales dos altas fueron la del mediapunta italiano de 23 años Giacomo Raspadori, comprado al Sassuolo en 26 millones, y la del mediocentro ofensivo danés de 23 años Jasper Lindström, comprado al Eintracht Frankfurt en 30 millones. Y por supuesto, hablar de la alta de su nuevo entrenador, el francés Rudy García, quien llega a dirigir el Al Nassr de Arabia Saudita. Y su máximo logro de momento ha sido ganar la Ligue 1 con el Lille en 2011. De cara a la Champions League, el Napoli no se reforzó como para dar un salto de calidad. Por el contrario, perdió más de lo que ganó en el pasado mercado, principalmente por la marcha de su entrenador. De haber continuado Spalletti, se seguiría confiando en este equipo que ya veremos cómo lo hace con su nuevo estratega. Por plantilla, pasado reciente y actualidad, no tendrán inconveniente por lo menos en la teoría en la primera fase, donde compartirán grupo con Real Madrid, Braga y el Unión Berlín. Ya en fases finales por lo menos se ve en cuartos de final. En el puesto octavo tenemos a la sensación de la pasada campaña en la Premier League y el nuevo rico de Inglaterra, el Newcastle, que regresa a la Champions League después de 20 años de ausencia. El valor de su plantilla actual es de 598 millones de euros. Las principales bajas fueron el centrodelantero neozelandés Chris Wood, vendido al Nottingham Forest en 17 millones, y el extremo izquierdo inglés Alan Saint-Maximin, vendido al Al-Ahly Saudí en 27 millones. Las principales contrataciones fueron el extremo izquierdo inglés de 25 años Harvey Barnes, comprado al Leicester en 44 millones. Y el pívot italiano de 23 años Sandro Tonali, comprado al Milán en 64 millones. Como lo veíamos en un punto anterior, el Newcastle contó con la mala fortuna de caer en el grupo de la muerte compartido con el PSG, el Milán y el Dortmund. A diferencia del Milán, este Newcastle por plantilla sí está obligado a ser protagonista y pasar a los octavos de final, ya que al lado del PSG son los de mejor presupuesto. Sin embargo, también es real que si quedan eliminados en primera fase, tampoco supondría una gran sorpresa. De llegar a los octavos, con eso cumpliría este equipo, que no está teniendo un buen inicio en la Premier y casi que es debutante en esta competición continental. Séptima posición tenemos al FC Barcelona con una plantilla de 814 millones de euros. El club azulgrana lleva 2 temporadas consecutivas cayendo en la primera fase y esta vez no tendrá excusa para meterse en los octavos de final. Sus principales bajas fueron la del mediocentro Franck Kessié, vendido al Al-Ahly árabe en 13 millones de euros, la del extremo derecho Ousmane Dembélé, vendido al PSG en 50 millones. Y como agentes libres se marcharon los históricos Sergio Busquets y Jordi Alba al Inter de Miami. Las principales altas del azulgrana fueron: como agentes libres llegaron el mediocentro de 32 años Ilkay Gundogan, proveniente del City, y el defensa central de 32 años Íñigo Martínez, proveniente del Athletic de Bilbao. A préstamo llegaron el lateral derecho de 29 años Joao Cancelo del City y el mediapunta de 23 años Joao Félix del Atlético de Madrid. La única compra que se hizo fue la del pívot de 31 años del Girona, Oriol Romeu, comprado en 4 millones de euros. Y como no, el que puede ser el fichaje más importante de la temporada, el del extremo derecho español de solo 16 años, Lamine Yamal, promovido de las divisiones inferiores. Jugador que promete bastante y ya fue convocado incluso a la selección absoluta española, donde ya debutó e hizo su primer gol en las eliminatorias para la Eurocopa. De cara a la Champions League, el Barça se reforzó bien. La presencia de un vigente campeón experimentado como Gundogan suma bastante. Cancelo, acostumbrado a jugar en el City, se acoplará fácil al estilo de Xavi. Y Joao Félix es la gran incógnita. De momento, su carrera ha sido de más promesas que realidades, y ya veremos si puede dar un salto de calidad en el Barça, que por lo menos en teoría el estilo de juego del equipo se acopla más a su estilo. Y nombrar también a Yamal, que en ausencia de Dembélé tiene un gran potencial para reemplazarle. A diferencia de las dos campañas anteriores, a la azulgrana esta vez le tocó un grupo bastante asequible, compartido con Oporto, Shakhtar y el Amberes, por lo que sí o sí deberá ganar el liderato del grupo y una vez en fases finales tiene plantilla para meterse a los cuartos de final, que de no entrar sería un rotundo fracaso.
el sexto puesto tenemos al Manchester United con una plantilla de 882 millones de euros. En la campaña pasada no estuvo en el torneo y su última participación fue de hace 2 campañas, donde fue eliminado en los octavos de final. Las bajas principales del equipo fueron la del mediocentro Marcel Sabitzer, que estaba en préstamo del Bayern Múnich, el portero David De Gea, que no fue renovado por Ten Hag, el extremo derecho Mason Greenwood, que se marchó a préstamo al Getafe, y la venta del extremo izquierdo Anthony Elanga, vendido al Nottingham Forest en 18 millones de euros. Los principales refuerzos fueron el centrodelantero danés de 20 años Rasmus Højlund, comprado al Atalanta en 75 millones. El portero camerunés de 27 años André Onana, comprado al Inter de Milán en 53 millones. El mediocentro ofensivo Mason Mount, de 24 años, comprado a Chelsea en 64 millones. Y a préstamo por un valor de 10 millones, pagados a la Fiorentina, llegó el pívot marroquí de 27 años Sofiane Amrabat. De cara a la Champions League, este United se reforzó muy bien. A la ya destacada plantilla que tenían en la campaña pasada, se suman estos jugadores claves: un portero del estilo Ten Hag, un quitabalones nato como Amrabat y un atacante de muy buen pie y recorrido como Mason Mount. En la fase de grupos, el United no tiene excusa para meterse en los octavos de final. Al lado del Bayern Múnich, son favoritos para derrotar al Copenhague y el Galatasaray. Sus refuerzos, eso sí, deberán centrarse en tratar de ganar la primera posición del grupo, para tener mejores opciones de evitar un gran rival en los octavos de final. Por plantilla y actualidad, este United como mínimo debe de instalarse en los cuartos de final. De no hacerlo, sería un total fracaso. En el quinto lugar tenemos a un histórico de la competición, al Bayern Múnich, que tiene una plantilla valuada en 897 millones de euros. Posterior a su sexta conquista en 2020, el club bávaro ha venido sufriendo la maldición de los cuartos de final, donde lleva 3 eliminaciones consecutivas en dicha instancia. Las principales bajas del equipo fueron las del lateral derecho Joao Cancelo, que estaba a préstamo por el City, la del extremo izquierdo Sadio Mané, vendido al Al Nassr árabe en 30 millones, la del defensa central Benjamin Pavard, vendido al Inter en 30 millones, el mediocentro Ryan Gravenberch, vendido al Liverpool en 40 millones, y la del defensa central Lucas Hernández, vendido al PSG en 45 millones. Los principales refuerzos del club bávaro fueron el defensa central surcoreano de 26 años, Min Jae-kim, comprado al Napoli en 50 millones, y su principal contratación fue la del centrodelantero de 30 años Harry Kane, comprado al Tottenham en 100 millones. De cara a la Champions League, el Bayern Múnich se reforzó muy bien. Aparte de que ya tenía un equipazo, pudo fichar a uno de los mejores centrales de la campaña pasada como el surcoreano y a uno de los mejores centrodelanteros de la última década como el inglés. Como lo vimos en el punto anterior, en primera fase su único reto será el de asegurar el liderato, y por plantilla e historia está obligado a llegar a las semifinales. Si avanzara hasta cuartos y cayera eliminado, por supuesto sería un fracaso, entendiendo que ajustaría 4 temporadas consecutivas cayendo en esa fase. En la cuarta posición tenemos al Real Madrid, semifinalista de la versión pasada, con un valor de plantilla de 991 millones de euros. Sus principales bajas fueron la de Eden Hazard, a quien le terminaron contrato antes de tiempo por su bajo nivel, Marco Asensio, que se fue libre al Paris Saint-Germain, Karim Benzema, que se marchó libre al Al-Ittihad de la Liga Árabe, y las únicas 2 ventas fueron la del lateral derecho Álvaro Odriozola, vendido a la Real Sociedad en 3 millones, y el pívot Antonio Blanco, vendido al Alavés en 4 millones. En el tema de altas, las 2 principales fueron la del mediocentro ofensivo juvenil turco de 18 años Arda Güler, comprado en 20 millones de euros proveniente del Fenerbahce, y la contratación principal fue la del mediocentro inglés de 20 años Jude Bellingham, comprado al Dortmund en 103 millones de euros. Y a última hora ficharon al portero Kepa Arrizabalaga cuando se conoció la lesión de Thibaut Courtois. El portero español lo pidieron a préstamo a Chelsea a cambio de 1 millón de euros. En movimientos relevantes, a decir verdad, el Madrid no cambió mucho con respecto a la campaña pasada, haciendo la aclaración que conservan una gran plantilla y que hace poco más de un año fueron los campeones. Perdieron un gran goleador y referente como Benzema, pero sumaron uno de los mejores juveniles del momento como Jude Bellingham. En primera fase no van a tener inconvenientes para pasar a octavos de final, en un grupo compartido con Napoli, Braga y el Unión Berlín. Y por su escudo y por ser el más veces campeón, de no instalarse por lo menos en las semifinales, estaríamos hablando de un fracaso. En
En la tercera posición, un octavo finalista de la versión pasada, el Paris Saint-Germain, con un valor de plantilla de 1.080 millones de euros. Sus principales bajas fueron la de Sergio Ramos, que se fue libre al Sevilla, Leo Messi, que se fue libre al Inter de Miami, Marco Verratti vendido al Arabi Qatarí en 45 millones de euros. Y la venta principal fue la de Neymar al Al Hilal de la Liga Árabe en 90 millones de euros. En el tema de altas, mencionar en primer lugar su nuevo entrenador, Luis Enrique Martínez, quien llega de un paso discreto por la selección española, pero con un gran pasado en el Barça, donde fue campeón de Champions. Y en cuanto a los jugadores, las tres principales altas fueron la del defensa central francés de 27 años Lucas Hernández, comprado al Bayern Múnich en 45 millones. El extremo derecho francés de 26 años Ousmane Dembélé, comprado al Barça en 50 millones. El pívot de 22 años Manuel Ugarte, comprado al Sporting en 60 millones. Y la compra más cara fue la del centrodelantero francés de 24 años Randal Kolo Muani, comprado al Frankfurt en 95 millones. De cara a la Champions League, este PSG le apuesta a la renovación y a empezar de ceros el proceso. Por un lado, las bajas de Messi y Neymar siempre son relevantes para cualquier club, pero entendiendo que con ellos en cancha no pudieron ganar la competición en las últimas dos campañas, tampoco es el fin del mundo para el equipo, que además se reforzó muy bien con jóvenes con proyección y que sin duda le aportarán más intensidad y compromiso defensivo al equipo. Además, destacar que siguen contando con el jugador más determinante del fútbol europeo, Kylian Mbappé, que por enésima vez no se ha dejado querer por el Real Madrid. En primera fase, si bien están en el grupo de la muerte, no hay excusas. Lejos tienen mejor plantilla que Newcastle, Milán y Borussia Dortmund. La obligación del PSG es pisar las semis, por lo menos teniendo en cuenta el equipazo que tiene. La segunda plantilla más cara de la Champions League es la del Arsenal, con un valor de 1.110 millones de euros. Los Gunners regresan a la competición después de 6 años de ausencia, algo increíble e impensado una década atrás cuando era integrante habitual de esta competición. La principal y más relevante baja fue la del pívot de 30 años Granit Xhaka, vendido al Bayer Leverkusen en 15 millones. Y en las contrataciones hizo 3 relevantes: la del defensa central neerlandés de 22 años Jurrien Timber, comprado al Ajax en 40 millones. El mediocentro ofensivo de 24 años Kai Havertz, comprado a Chelsea en 75 millones. Y la principal fue la del pívot de 24 años Declan Rice, comprado al West Ham en 117 millones de euros. De cara a la Champions League, Arsenal fue el equipo que mejor se reforzó sin lugar a dudas. De por sí, ya la campaña pasada tenían un gran equipo, y con la suma de estos nombres de primer nivel en ataque, no cabe duda que tienen la segunda mejor plantilla de Europa línea por línea. Su obligación en esta competición, por supuesto, ser el líder de su grupo, compartido con Sevilla, PSV y el Lens. En octavos, también gran favorito a pasar independiente del rival. Y en cuartos, me parece, estaría su obligación como mínimo de llegar. Obligarlo en avanzar más adelante es desconocer que este grupo, más no el escudo, evidentemente es primera vez que pisan esta competición. Llegamos al club que en las últimas 4 temporadas ha tenido la plantilla más cara del continente, y esta vez tampoco fue la excepción. El vigente campeón de la competición, el Manchester City. En el tema de bajas, las principales fueron la del defensa central Aymeric Laporte, vendido al Al Nassr en 28 millones. La del extremo derecho Riyad Mahrez, vendido al Al Ahly en 35 millones. La principal venta fue la del juvenil extremo derecho Cole Palmer, vendido a Chelsea en 47 millones. Y la baja más relevante fue la de Ilkay Gundogan, que se fue libre al FC Barcelona. En el tema de refuerzos, destacar 3. El mediocentro croata de 29 años Mateo Kovacic, comprado a Chelsea en 29 millones. El mediocentro portugués de 25 años Mateus Nunes, comprado al Wolverhampton en 62 millones. Y la principal compra fue la del central croata de 21 años Josko Gvardiol, comprado al Leipzig en 90 millones de euros. Por ser el vigente campeón y por mantenerse como la plantilla más cara de Europa, a este City solo le vale revalidar el título. De no hacerlo, será considerado como gran fracaso para los críticos de Guardiola, que a propósito le sobran bastantes, como también tiene propios admiradores. Si bien tuvo bajas relevantes, fichó en posiciones específicas a muy buenos jugadores, para mantener el gran juego que mostraron en la campaña pasada. En la caja de comentarios, dinos cuál será el club revelación y el club decepción de esta temporada. ¿Será esta por fin la primera del Paris Saint-Germain? ¿Repetirán el Madrid o el City? ¿Barcelona y Arsenal pisarán por lo menos los cuartos de final? Estaremos leyendo tu opinión.